Recording in progress. En nombre de Dios y de nuestro querido país, damos por iniciada la sesión de Zona Extrema. Bienvenidos los senadores presentes, los invitados. Gracias. Primero que nada, la lectura de la tabla. Sí, presidente. La cuenta es muy breve. Se ha recibido un oficio del director nacional de Vialidad, señor Jaime Huidobro, con el que contesta un oficio de la comisión referido al aislamiento que quejaba en esa oportunidad, que fue en el mes de junio, a la localidad de Peulla por el cierre del tramo de la ruta 225 CH, que une la localidad mencionada con el paso fronterizo Vicente Pérez Rosal. Señala el director que en el mes de agosto se realizaron trabajos de manutención en el camino, no obstante las dificultades que conlleva la ejecución de trabajo en el sector, motivo por el cual la dirección se encuentra evaluando la posibilidad de licitar un contrato específico para la conservación periódica del camino. Tengo entendido que este oficio lo pidió el senador Puchel. Eso es todo, presidente. Gracias. ¿Alguna consulta o algún tema específico de los senadores? Entonces pasamos a la tabla. Tenemos varios invitados hoy día. Vamos a partir por el señor Edgardo Toro, presidente de la Cámara Franca de la región de Magallanes y Antártica Chilena. La idea del tema es abordar el funcionamiento de la zona franca en las regiones de Magallanes y la Antártica Chilena y la región del señor Tomás Bubini, o vienen aparte. Adelante. Parece que tienen el micrófono apagado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Iván Nikovich, tengo un problemita con la cámara, por eso no he podido conectarme, estoy tratando de conectarme con el computador, pero no lo he podido todavía. Venimos, por lo menos yo voy individualmente, no sé el resto de las personas. Ya. Entonces partimos con el señor Edgardo Toro, presidente de la Cámara Franca de la región de Magallanes. ¿No ha llegado? Entonces pasemos con el señor Iván Nikovich de la región de Magallanes. Adelante. Sí, adelante. Bueno, un poquitito, la verdad que me pilló un poco por sorpresa la invitación. Tengo entendido que es para hablar un poco sobre lo que significa la zona franca de Punta Arenas. Yo creo que acá lo importante es tener claridad con respecto al funcionamiento y cuáles son las ventajas que de alguna manera nos trae la zona franca a una zona extrema, digamos. Principalmente yo creo que lo que tiene la zona franca hoy día y de hace mucho tiempo, a pesar de que en muchas partes dice que no es competitiva y que los precios son superiores en algunos productos que en zona de extensión, yo creo que ha sido reguladora principalmente de los precios. En la zona franca, al tener productos de primera necesidad y algunos otros productos, digamos, que son de uso cotidiano, como ser neumáticos, como ser vehículos y como ser otras cosas, ese tipo de cosas de alguna manera ha hecho que los precios en zona de extensión tengan una regulación principalmente con las grandes cadenas o con las grandes cadenas de supermercados, por una parte en productos principalmente alimenticios, y por otro lado en cuanto a lo que es algunos otros elementos, o sea, neumáticos para los vehículos, las baterías, los repuestos y algunas otras cosas que de alguna manera han ido regulando y han ido manteniendo una competencia con la zona de extensión con respecto a la zona franca.
De esa manera, las cadenas, por ejemplo, uno puede comparar valores de algunos productos en algunos locales comerciales, digamos, de la ciudad, que son incluso inferiores en otros puntos del país, digamos, Puerto Montt, Osorno, Valdivia, que lo tienen más caro en esa zona a lo que lo tienen en Punta Arenas. Y eso obedece exclusivamente porque tienen un ente, digamos, dentro de la ciudad que de alguna manera está regulando un precio o se le hace más competitivo. Yo creo que ese es el punto principal del beneficio que trae la zona franca para los habitantes. Ahora, si de alguna manera hay algunos productos que uno puede ser que los encuentre con un valor más alto en zonas de extensión, principalmente porque hay algunas maneras de funcionamiento de estas grandes cadenas en que, digamos, por el volumen que ellos importan o comercializan, evidentemente tienen un valor quizás, al ser compras a nivel nacional, ellos tienen un volumen de compra distinto a un usuario de zona franca, que evidentemente la localidad y el volumen que va a tener de venta es solamente la región de Magallanes, comparado con alguna otra cadena que tiene a nivel nacional desde Arica a Punta Arenas. Entonces, evidentemente, frente a ese volumen de comercio de productos, hace que algunos valores en algunos productos uno pueda encontrar los valores muy similares, incluso quizás puede ser un poco superior al que puede encontrar en zona de extensión. Por mi parte, yo podría aportar esas cosas en la discusión o en la conversación que podamos tener. Yo puedo, digamos, ir aportando algunos otros antecedentes con respecto al tema. Gracias, Iván. No sé si está don Jorge Jordan y Tomás Bubini igual o no. Sí. Yo estoy en representación de Jorge, con Adelante. Carla. Hola, Hola, yo soy Carla, Carla ¿qué Bior. tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? No, yo para complementar un poco lo que dijo Iván, que yo creo que es una segunda derivada de lo que ha hecho Zona Franca, digamos, en pro de la zona, que su funcionamiento es un poco más complejo. Entonces eso ha hecho que sea principalmente los usuarios de Zona Franca sean empresarios regionales. Y eso ha fortalecido mucho el empresariado regional y eso tiene una gran ventaja porque son inversiones que siguen en Magallanes. Magallanes tiene una particularidad, yo he vivido en distintas zonas de Chile, y Magallanes tiene esa particularidad de que los empresarios son de allá, viven allá y reinvierten allá. Y eso es una segunda derivada un poco de lo que ha generado Zona Franca. Si uno va a la Zona Franca de Punta Arenas, a diferencia de Sofri, los empresarios son empresarios locales. Y eso genera como un círculo virtuoso desde el punto de vista de la inversión. Ahí está, ahí ingresó Edgardo, parece. Eso es todo para complementar un poco lo que está comentando Iván. ¿Don Edgardo? Parece que hay problema con la conexión. Si no puede apagar el video para mejorar la conexión de audio. Don Edgardo Toro, presidente de la Cámara Franca, adelante. Parece que no está, ¿o sí? O si no puede salir y volver a entrar para tener mejor conexión.
En tanto se mejora la conexión, sigamos con... sí, doña Alejandra Let y el señor Benito Hernando, representante de la multigremial de Aysén. A ver si se pueden conectar. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio también saludar afectuosamente a todos los miembros de la comisión y a quienes nos han ayudado para estar presentes en esta ocasión por primera vez, por lo menos en lo que me respecta. Desde la región de Aysén, la representación que tengo en este momento es como miembro de la multigremial, que involucra a la Cámara de Comercio de Coyhaique, Cámara Chilena de la Construcción, a Cámara de Turismo de Coyhaique, Salmón Chile, y un quinto gremio, Consejo de Salmón. En ese sentido, nuestra participación hoy día tiene como base, como multigremial, poder conversar sobre lo que significa la necesidad de poder comenzar a trabajar en la renovación y modernización de la ley de excepción, por una parte, como segundo tema, y relacionado a lo que se estaba conversando a través de don Iván y la señora Carla, referente a lo que significa zona franca, en particular para la región de Aysén, la inaplicabilidad o la imposibilidad de poder trabajar como zona de extensión en la mayoría de los bienes que hoy día es posible transar, y la inoperatividad que tiene la zona franca de Aysén, que aprobada en el año 2004, ha sido imposible ponerla en marcha y ya vamos a llegar prácticamente desde que se aprobó la ley y cumpliendo con las distintas etapas, vamos a cumplir más de 15 años y todavía no tenemos nada como zona franca Aysén. Yo creo que ese es un tema muy relevante y en ese sentido señalar que necesitamos de su ayuda, necesitamos de la ayuda del Parlamento, de nuestro Parlamento, para poder buscar las fórmulas que este tema se desarrolle y podamos transformar la ley de zona franca Aysén en realidad. Por otra parte, hoy día nosotros tratamos de trabajar como zona de extensión con zona franca Punta Arenas, pero a través de distintas condicionantes o normativas se nos hace imposible operar, y partiendo de la base que lo que busca la ley de zona franca, que tiene como objetivo agilizar el comercio exterior y abaratar el costo de los productos e insumos para quienes residen en zonas aisladas, como la nuestra, eso no se está cumpliendo. Podrán entender ustedes, por favor, que nosotros, y en el ámbito en que yo trabajo, que es la industria automotriz, para que un residente de la región de Aysén pueda comprar un auto con el beneficio de zona franca, debemos trasladarlo desde el puerto de San Antonio hasta Punta Arenas con un exceso de transporte de más de 1.200 kilómetros, y una vez que el consumidor lo elige, tenemos que traerlo de vuelta a Coyhaique desde Punta Arenas con otros 1.200 kilómetros de transporte que son innecesarios, y que el único perjudicado en este tipo de condición es el consumidor final, quien debe absorber un exceso en los costos de logística que no tienen razón de existir. Y en ese sentido necesitamos, a través de ustedes, poder buscar o generar alguna herramienta que permita a la región de Aysén operar con algún recinto franco de emergencia, como un recinto franco satélite de la zona primaria de Punta Arenas, en base a alguna actualización, algún inciso que se aplique en la ley vigente, mientras logramos que el Estado en su conjunto logre poner en marcha la ley de zona franca Aysén. El daño que hoy día se genera para las empresas locales que no pueden usar o hacer gestión comercial con la zona franca por temas logísticos, como también el daño que se genera a los residentes de la región en no poder hacer uso de los beneficios que la ley le otorga a los residentes de esta zona, en definitiva solo genera pérdidas y no estamos hoy día en condiciones de operar de otra forma. Entonces pedimos la ayuda de la comisión y en lo que significa la actualización de normativas, leyes que estén bajo el amparo del Congreso nos puedan ayudar a considerar las modificaciones que pudiesen ser pertinentes. Hay un tema a través de la gestión de ley, como hay también factores administrativos que tenemos que gestionar a través de
la Dirección Nacional de Aduanas que de alguna u otra forma permitan flexibilizar que se cumpla el espíritu de la ley, y es que los residentes tengan acceso a bienes e insumos más baratos de la región de Aysén. El movimiento, el último valor que tenemos en términos de movimiento de lo que significa zona franca en Aysén, al año 2018, prepandemia, fue de 29 millones de dólares. Un 80% aproximadamente responde al movimiento de la industria automotriz. Eso les podrá dar una señal respecto a que solo en la industria automotriz está el 80% del movimiento y el otro 20% en realidad es muy bajo y no hay beneficios para nuestra comunidad. Eso es por el lado de zona franca, señor presidente. Don Benito, una consulta. Hay un problema que me han planteado varias veces que se está dando en Coyhaique, que a empresas que se han instalado o que traen cosas de Punta Arenas y que traerían por traslado de zona franca a zona franca, parece que le están cobrando un IVA, o hay un problema complejo ahí. Hay un problema complejo, señor presidente. El hecho de que las unidades salgan de zona primaria a Punta Arenas y se traigan a la región de Aysén para que se realice una segunda transacción manteniendo todas las características de una materialidad o de un bien considerado en el extranjero. El Servicio de Impuestos Internos ha definido que la segunda transacción sí o sí debe pagar IVA. Esa instrucción ha limitado la operatividad de zona franca, vámonos solamente en este caso al tema de automóviles, y nos obliga a llevar los autos a Punta Arenas, con lo que yo ya expliqué anteriormente, y por otro lado obliga al consumidor a comprar un bien sin ni siquiera tener la oportunidad de verlo, porque tiene que salir facturado desde zona primaria a Punta Arenas a nombre del consumidor final. Esa situación se da solamente para los autos nuevos, porque para los autos usados no se da. Y hay una discriminación porque el bien sigue siendo considerado mercadería en el extranjero. Paga los derechos que corresponda, pero no podemos dar solución en el corto plazo. Eso también requiere de alguna ayuda respecto a que nuestro Parlamento nos dé herramientas para poder flexibilizar esas condiciones y podamos trabajar realmente con una zona franca, ya sea de extensión o directa en la región de Aysén. Hoy día es ley que no tiene beneficio a nuestra comunidad. Y estamos con ese problema. No me queda muy claro por qué se produce esto, porque normalmente la zona franca de Punta Arenas hace traslados de la zona franca de Iquique a Punta Arenas y no se produce ese problema. ¿Por qué se produce en Coyhaique, digamos? No. Se da la particularidad que solamente los bienes, en los automóviles nuevos, donde hoy ya se figura el problema, porque en otro tipo de bienes no hay oportunidad de hacer una segunda transacción. Entonces, cuando sale el vehículo en zona primaria a nombre del mismo, la misma empresa que vende los vehículos y se trasladan a zona de extensión, esa salida se hace con una SRF a nombre del mismo concesionario. El concesionario no ha vendido el auto, solamente ocupa el documento para efecto de sacarlo a zona primaria y llevarlo a zona de extensión. Sin embargo, ese hecho, Impuesto Interno ya lo considera una venta. Una segunda transacción sobre el mismo bien genera, a criterio de Impuestos Internos, genera IVA. Por lo tanto, como está ese problema, se nos limitó la operación de zona franca y técnicamente para nosotros la zona franca de extensión, bajo la posibilidad de poder vender esos bienes en condición de zona franca en la región de Aysén, murió. No se puede. Hasta que no tengamos, de alguna u otra forma, lograr aclarar eso a través de una modificación de ley, de una interpretación administrativa del Director Nacional de Impuestos Internos, o de alguna modalidad de cambio que permita generar una zona franca satélite dependiente de Punta Arenas en la región de Aysén, que permita tener el stock de unidades en Coyhaique. ¿Consideran ustedes que trasladar un vehículo solamente por restricciones de ley 2.400 kilómetros es un gasto que al final lo asume el propio consumidor? No hay beneficio para el consumidor cuando el espíritu busca que nosotros que vivimos en zona extrema ahorremos desde ese punto de vista.
Bueno, la verdad que me parece una locura este tema, que tengamos una zona franca en Coyhaique que no funcione. Senador Kuchen. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero consultar al señor Hernando si esta misma situación se produce con la provincia de Palena, con Hornopirén, Chaitén, Futaleufú, Palena mismo. Nosotros, como zona de extensión, estamos geográficamente comunicados de manera directa con la provincia de Palena, por lo tanto, esta consecuencia es válida para todo lo que es la zona de Palena, región de Aysén. Gracias. ¿Alguna consulta? Adelante, senador. Los vehículos cuando son internados bajo régimen franco llegan directo a Coyhaique, eso es lo que quiero entender, y de ahí tienen que trasladarlo a Punta Arenas. No, a Punta Arenas. No, por normativa y por todas las restricciones que ha puesto el Servicio de Puesto Interno y al mismo tiempo se ha hecho parte Pero no el puede Servicio de llegar a Aduana. Nosotros trabajamos desde el año 2005-2006 aproximadamente, cuando partió la zona de extensión, con almacenaje en Puerto Chacabuco. En almacenaje, un almacenaje aprobado de manera especial. Eso se eliminó por instrucción administrativa. Hoy día, nosotros tenemos que tomar un vehículo que es llegado a Chile nuevo, al puerto de San Antonio, y tenemos que trasladarlo en camión a Punta Arenas, aunque son autos que van a Coyhaique. Se trasladan a Punta Arenas, estando almacenados en Punta Arenas, esas unidades se venden, y eso da la opción de trasladarlos desde Punta Arenas a Coyhaique para entrega final al consumidor. Hay que destacar que todo este movimiento se hace por Argentina, por territorio argentino. O sea, todo el movimiento, aquí no hay barcos involucrados, no hay ferry, es todo por Argentina. Son más de 2.000 kilómetros de exceso de costo. Gracias. Adelante, Lo que senador. pasa es que cuando se supone que funcionan las zonas francas de extensión, al menos el ejemplo de Arica es que quien autoriza la zona franca territorialmente es el delegado presidencial, quien califica el proceso productivo de aduana, y obviamente que hay una relación que nosotros queremos que algún día se pueda superar, que es la condición de usuario, que esa es nuestra relación en el caso de Arica con Iquique. Entonces mi pregunta es que cuando los autos llegan a Arica e ingresan a un depósito franco de extensión en Arica, se supone que ingresaron a una zona franca. Correcto, pero ese depósito franco de extensión, perdón, escucho. Es que ahí es donde está la consulta. ¿Y cómo es la zona franca de extensión en Coyhaique si es que no tienen un... Porque si yo vendo auto, yo se supone que voy a vender auto por zona franca, se supone que lo que voy a hacer es que yo voy a traer ese auto de tal forma que va a ingresar a mi galpón, y mi galpón está autorizado para hacer recinto franco en mi región. Correcto. Eso es lo que quiero... Esa figura no existe en la región de Aysén. Nosotros no tenemos un depósito franco en zona de extensión. La única opción real hoy día de almacenar bienes es en Punta Arenas, y desde ahí tienen que salir ya vendidos a Coyhaique con el beneficio de zona de extensión. Ahí hay una modificación que sería muy interesante, nos puedan ayudar a generar. Lo que yo hablo de una zona satélite, de un recinto franco satélite a la zona franca Punta Arenas, es una medida transitoria mientras se habilite la zona franca de Aysén, pero ya han pasado 15 años y no tenemos avance. Perfecto. El senador Bianchi, que pidió la palabra. Gracias, presidente. Bien, independiente de que la solución debe ser, obviamente, tener algún almacenaje en Aysén, considero yo que nosotros debiésemos invitar, o a lo menos oficiar, a impuestos internos, porque yo creo que acá hay una aplicación de la normativa que no corresponde. Si yo compro un auto, o sea, si yo vendo un auto desde Punta Arenas, perfectamente lo puedo vender a Aysén usado, y eso tiene régimen zona franca. Lo que entiendo yo es que cuando se trae un auto nuevo, pasa a Punta Arenas, se hace el CRF, y luego, posteriormente, cuando se envía a Aysén, es allí donde se le aplica el IVA. Yo creo que allí es donde se rompe el espíritu de la ley, ¿no es cierto?, que se está ¿no es cierto?, ahí cobrando un impuesto que no corresponde. Entonces, no tendría por qué perder la calidad. Entonces, debiese ser ese CRF en Punta Arenas, un CRF como transitorio, digamos, meramente, claro, documental, para así después
desplazarlo a Aysén, si es que se hace esa vuelta de más, pero creo yo que no coartando el espíritu que tiene esto, sino al final estamos perjudicando más que ayudando. Entonces yo considero que debiésemos oficiar o invitar al director de impuestos internos para que pueda aplicar la normativa como se aplicaba antes, que es lo que corresponde. Adelante, don David Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente, y saludamos a quienes nos acompañan y especialmente a Benito Hernando de nuestra región de Aysén. Saludos, Benito. Sí, mira, yo pienso que este es un tema que va mucho más allá de esta simple presentación de la situación del problema de la zona franca. En el caso particular de la región de Aysén, efectivamente, como se ha señalado, hay todo un problema administrativo que no tiene ningún sentido lógico que el bien probablemente tal tenga que hacer toda la vuelta cuando hoy día la documentación, los papeles son hiper requete contra mecanismos de control para cualquier situación de esa naturaleza. Pero además de eso, tenemos otro inconveniente. Tenemos la ley que creó la zona franca de Aysén. Incluso más, Bienes Nacional adquirió el terreno para implementar esta zona franca en la inmediación entre Puerto Aysén y Chacabuco, lo que no se ha podido ejecutar por diversas razones. Y probablemente incluso una de ellas la propia motivación del sector privado por hacerse cargo de un proyecto que alguien ha sacado las cuentas, incluso de la propia zona franca, entiendo, de Punta Arenas, en algún minuto, ¿verdad?, estuvieron también interesados en este proceso. Yo creo, presidente, que este es un tema que deberíamos de sumarlo con 3 instrumentos más. Y yo, cogiendo un poco lo que dice Carlos, el senador Bianchi, perdón, quizás nosotros en marzo y para esta comisión deberíamos procurar hacer una jornada especial con las entidades públicas que están vinculadas en este tema. Impuesto interno, la DIPRES, porque, y esto no es solamente para la zona nuestra, sino que todos están pidiendo perfeccionar los mecanismos de zona franca en cuanto a cómo se implementa y cuáles son los reales beneficios en el mundo actual, donde hoy día, por lo demás, esta exención del IVA en muchos productos no tiene muchos atractivos en muchas zonas, y por eso, como bien decía alguien en un minuto dado, cuando uno va a una zona de esta zona con territorio zona franca, siempre pregunta, oye, ¿qué es lo que conviene? Y la misma gente es como una voz local que le dice, oye, conviene 2 o 3 cosas, y sale lo mismo entrar afuera, adentro o afuera. Yo creo que me da la impresión a mí, presidente, que yo le sugeriría a la comisión que pudiéramos crear una jornada especial que nos permita analizar los instrumentos de excepciones para la zona extrema. En el caso nuestro, tenemos la ley austral, que fue un mecanismo que curiosamente nació originalmente como ley Aysén, al final se transformó en ley austral. Creo que los ayseninos cometimos un error en haber incorporado a Magallanes en ese minuto con el beneficio de la ley austral, porque la ley austral es una ley de fomento exclusivamente productivo, ese es el objetivo de la ley, no instalar un negocio, sino que hacer fomento productivo en la zona austral. Y creo que eso me da la impresión a mí que se hizo una modificación hace algunos años atrás, se redujeron los montos de las inversiones para facilitar el acceso al crédito tributario, pero creo que hay que hacer un perfeccionamiento adicional a esa norma y eso pudiera ser un objeto de un análisis global. Hay otros 2 beneficios que son los más recurrentes cuando se habla en zona extrema, que el DFL 15, la bonificación a la inversión, que también rige en la zona norte, y también el 889, la bonificación a la mano de obra. Por lo tanto, estos 3 instrumentos me han impresionado a mí que sería una muy buena señal desde el punto de vista de esta comisión, que a veces como que nos falta esa fuerza de temática que nos pudiera llevar, ¿verdad?, a una jornada en marzo para sacar las conclusiones con los actores regionales que nos puedan aportar con datos duros del comportamiento, porque uno dice, por ejemplo, un vehículo nuevo que se compra a través del mecanismo zona franca, el vehículo queda anclado territorialmente a esa zona, ¿ya? Usted lo puede sacar en el año, claro, con pasavante durante 90 días en el año, pero los otros 9 meses del año tiene la obligación de permanecer en la región. Entonces, eso se crea como un incentivo para la zona extrema, que se supone que la zona extrema tiene condiciones económicas de costos distintos al resto del país. Entonces, se hace un mecanismo de adquisición, uno dice, está bien, un vehículo usado, que llegan muchos, ¿verdad? También, ahora no tanto. Entiendo, Benito, que ya no llegan tantos vehículos usados, ¿verdad?, como mecanismo de comercialización. Pero en un comienzo de la región de Aysén nos llenamos de vehículos usados que venían en esta condición y que obviamente no pueden ser nacionalizados por todo lo que eso significa. Yo sugeriría ahí, ¿verdad, presidente?, que todas estas leyes que tienen una búsqueda de un beneficio
pudiéramos quizás hacer una jornada especial y analizar todos estos instrumentos y hacer una propuesta formal, la misma comisión, solicitarle al gobierno posteriormente un análisis más de detalle y cuáles son las voluntades de poder corregir algunas cosas que necesitamos corregirlas. Sugiero que pudiéramos hacer eso en un análisis más global y no tan específico, presidente. Muchas gracias. Senador Insulza. Quería hablar de algún tema más general, presidente, y es que todos nos enteramos hace pocos días atrás, una semana atrás, que en el caso de Magallanes, la zona franca de Magallanes había pasado a ser administrada por el gobierno regional de Magallanes. Es una realidad, esto fue entregado, bueno, es parecido, tú lo tienes ahí el texto exactamente lo que dice. Sí, no, traspaso de facultades, no. Con respecto a la concesión, se delegó la responsabilidad de supervigilancia y de administración al gobernador regional, así como la facultad de señalar los procedimientos internos de control y fiscalización de la zona franca de Punta Arenas. Ahora, como nosotros, como al parecer ustedes somos, por así decirlo, parte de la zona, somos una extensión de la zona franca de Iquique, lo primero que yo quisiera saber es si vamos a pasar si nuestra zona franca va a depender directamente del gobierno regional de Iquique, que usted que realmente es bastante lamentable. Yo le hice ver al ministro, le puse un mensaje, en realidad más por culpa mía que de él no pudimos hablar por teléfono, y le dije que nosotros queríamos algo parecido a lo que se había logrado, lo que se había dado a Magallanes. O sea, queríamos administrar nuestra zona franca con las mismas facultades que ahí estaban, cosa que hemos pedido hace bastante tiempo y que estábamos un poco discutiendo en el marco de la ley que se retiró, ¿no? Del proyecto de ley que se retiró. Y recibí un críptico mensaje diciendo que lo vamos a conversar, pero habría que resolver primero el problema de la relación entre Arica y la zona franca de Iquique. Lo que estaba se pasa es que simplemente que tenemos esto de si se va bien, y a mí me parecería bien. Yo no tendría problema en que la zona franca pasen a ser administradas por los gobiernos regionales y no por el delegado presidencial. Pero no me parece que la zona franca de una región sea administrada por el gobierno regional de otra. Eso sería completamente contrario a nuestro propósito. Yo quisiera que también, a mí me gusta mucho la idea de hacer algún encuentro con las autoridades que están haciendo esto, porque con mucho respeto por mis amigos de Hacienda, tengo muy aprecio por ellos, pero primero ellos hicieron una reunión en en Frutillar con los gobernadores regionales y traspasaron una cantidad de atribuciones que antes tenían los gobiernos, los que no tenían los gobiernos regionales en materia de administración y presupuesto y otras cosas, y ahora se están planteando el traspaso de la zona franca. Nosotros quisiéramos que la gestión de esa zona franca fuera de los gobiernos regionales, en serio, pero el gobierno regional que corresponde. Gracias, senador. Adelante, senador. Bueno, sumándome a lo que ha expresado el senador Insulza y el senador Sandoval en relación a esta oportunidad de que los instrumentos los podamos encapsular y ver cuáles son las efectivas soluciones para nuestras regiones. Yo también escuchando a don Benito, a mí me queda claro en la presentación que nos llega aquí a la mesa que la región de Aysén tiene problemas, porque la zona franca de extensión en el norte es la ciudad entera. Y aquí la zona franca de extensión de la región de Aysén y la provincia de Palena, y leo textual, siendo las regiones inmediatamente adyacentes a la zona franca, se establece bajo la ley 19.946, de fecha 5 de mayo del 2004, la región de Aysén y la provincia de Palena como extensión de la zona franca de Punta Arenas, permitiendo así el ingreso de mercadería bajo el régimen franco, pero al no existir un recinto de extraterritorialidad, los productos deben comercializarse con las condiciones de régimen general, IVA. Impuesto interno no tiene ninguna culpa de esto. Con mucha franqueza, impuesto interno no tiene aquí nada que hacer. Yo hace años uso lentes para que no me caiga nada en el ojo. Y sí, cada igual. Y de ahí viene la adquisición de terrenos francos, que desde el año 2015 están en la lucha de los terrenos francos. Entonces, bueno, lo que le pasa a don Benito, lo que él explica tan claramente, está aquí. Sí. ¿Qué significa eso de dar zona franca de extensión si al llegar a la región de Aysén y provincia de Palena sí tienen que aplicar el IVA?
Sí, eso significa, no entiendo por qué no dejaron a la región como zona franca. Ese es el punto. Qué mal los senadores de la región de esa época. Gracias. Yo le voy a pedir a don Benito igual si nos puede mandar el oficio de impuesto interno con el tema del cobro del IVA, bueno, para tenerlo acá en la comisión. Bueno, en todo caso tenemos en línea también al... Ah, perdón, adelante. Sí, yo considero lo que decía senador Insulza importante porque puede ser una solución el involucrar, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales para algún recinto que pueda al menos servir o puerto seco o algo que pueda para el almacenaje. Pero importante es que hay un proceso que yo creo que ha pasado un poquito desapercibido, que es el proceso de las leyes de excepción. Que por lo menos, yo no sé cómo ha sido las regiones de ustedes, pero la región de Magallanes ha sido participativa, a lo menos con algunas organizaciones de contadores, de la civil, pero que no hemos tenido nosotros participación mayor. Yo he conversado con el Seremi de Hacienda de allá, fue el ministro también de Hacienda para lanzar una nueva idea de leyes de excepción. Y creo que en eso nosotros debiésemos conocerla y a lo menos a partir de marzo poder involucrarnos de manera activa en que se nos notifique de lo que es el proceso y de qué manera también va a pasar a legislarse acá en el Congreso, porque creo que es fundamental hoy día, son herramientas que, claro, sirven, pero que no sé si están realmente actualizadas para lo que la zona necesita. Por tanto, yo creo que es fundamental que para ya la próxima sesión, que debe ser en marzo, nos den a conocer los avances o el preproyecto que entiendo que ya existe respecto de las modificaciones de ley de excepción, que por lo menos no la conocemos, pero sí sé que ha sido participativo, no tanto con los parlamentarios, pero sí con la sociedad civil, y creo que es importante que lo den a conocer acá. Gracias. ¿Ah? Hagamos esta jornada de análisis de detalle respecto de estas normas de excepción y acordémoslo para realizarlo en marzo y si tenemos con los mismos técnicos, presidente. Le doy la palabra al señor Edgardo Toro, presidente de la Cámara Franca de la región de Magallanes, que ahora sí parece que está en línea. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Disculpen la demora, pero tuvimos complicaciones, tenemos un poco de viento acá con la señal. Primero que todo me presento, Edgardo Toro, presidente de la Cámara Franca de Punta Arenas, y he escuchado atentamente todos los comentarios de los participantes y de los señores senadores. También primero agradecer al senador Alejandro Kusanovich por esta invitación que me hace cordialmente. Hay una presentación que enviamos a la secretaria, no sé si se puede proyectar. La puedes proyectar, que estás autorizado. Ah, ya, muchas gracias. Es una presentación que no va a durar más allá de 10 minutos, es básicamente unos conceptos que podemos manejar de zona franca y englobar un poco la situación de nuestra zona franca, de Punta Arenas, la zona de extensión de Coyhaique y la provincia de Palena. Dale la visita. La vamos a proyectar nosotros acá. Ah, ya, excelente. Un poco de comentario, esas dudas que tenía don Benito, lo que comentó los senadores, yo creo que van a no resolverse, sino que a tener una idea general más o menos de la situación de la zona franca. Bueno, para orientar a los que no conocen zona franca, la anterior, por favor. Este es nuestro recinto franco, tiene una proyección de 53 hectáreas, ¿cierto? Tenemos a nuestra derecha el centro comercial, después a continuación, ¿cierto? Tenemos las bodegas y los locales comerciales. Esto está frente al estrecho de Magallanes y está directamente frente al puerto de Mardones de Punta Arenas. La siguiente, por favor.
Zona Franca de Punta Arenas comienza a operar en el año 1975 bajo la promulgación del decreto de ley del Ministerio de Hacienda 1055 de fecha 5 del 6 de 1975 y que fue refundido y sistematizado en el decreto 341 de 1977. Operación y generación de empleo en la Zona Franca de Punta Arenas. La Zona Franca opera en un recinto de 53 hectáreas frente al puerto de Mardona de la ciudad, amparado bajo la extraterritorialidad y franquicias tributarias y aduaneras. El recinto cuenta con un centro comercial de 22.000 metros cuadrados, el cual alberga 150 locales comerciales, lo que abarcan diversos rubros, áreas gastronómicas, de entretención, esparcimiento y algunas farmacias. Además de ello, es una de las principales fuentes de generación de empleo en la región, teniendo más de 2.300 colaboradores y colaboradoras directos, los cuales alrededor del 50% son mujeres y más de 2.000 colaboradores y colaboradoras indirectas. Administración de la Zona Franca de Punta Arenas. Su operación era administrada por la Sociedad Rentas Inmobiliarias, empresa cierto del Grupo Fisher, quien se adjudicó la licitación el año 2007 por 24 años, la que culmina el 10 de agosto del año 2030. El ejercicio comercial de la franquicia aporta cada año al Fondo Nacional de Desarrollo Regional el 28% de las ventas brutas, la que en los últimos 4 años acumulan ingresos de 12.173 millones de pesos, fondos que se emplean directamente en inversión social. Traspaso de facultad, y es lo que comentaban un poco anteriormente. Recientemente, con respecto a la concesión, se delegó la responsabilidad de la supervigilancia, administración, al gobernador regional, como también la facultad de señalar los procedimientos internos de control y fiscalización de la Zona Franca de Punta Arenas, modificando el Decreto Supremo 275 del año 1976, con fecha 13 de enero del año 2023. Esto se dio hace una semana atrás, en la entrega del aporte de la concesión, el aporte correspondiente al ejercicio del año 2022, en un enlace directo con el ministro de Hacienda, en el cual leyó el decreto que le comenté anteriormente. Zona de extensión de la región de Aysén y provincia de Palena. Siendo la región inmediatamente adyacente a la Zona Franca, se establece bajo la ley 19.946 de fecha 5 del año 2004, la región de Aysén y la provincia de Palena como extensión de la Zona Franca de Punta Arenas, permitiendo así el ingreso de mercaderías bajo el régimen franco, pero no al existir un recinto de extraterritorialidad, los productos deben ser comercializados de igual manera con un régimen general IVA. Era también lo que comentaba, y yo creo que daría una solución a la problemática también que comentó el señor Benito, de que en la zona de extensión no existe un recinto franco donde se puedan comercializar los productos de zona franca. Teniendo este terreno se solucionarían todas las problemáticas que se comentaron anteriormente. Adquisición de terreno para recinto franco. Desde el año 2015 se inició un proceso para contar con un terreno que cumpla con las condiciones de extraterritorialidad en la región de Aysén. Así que en mayo del año 2016 el Ministerio de Bienes Nacionales adquirió 3 terrenos por un total de 22 hectáreas en la comuna de Puerto Aysén, entre la comuna de Puerto Aysén y el puerto de Chacabuco, por un monto de 880 millones de pesos. Terreno que hace 5 meses fue tomado por grupos ciudadanos sin vivienda. Esta situación no estoy seguro si se mantiene hasta la actualidad, por lo que conversé el día de hoy con una persona de la región de Aysén, me dice que todavía está tomado estos terrenos y pretenden construir hasta unas viviendas en el sector, lo que se comenta. Fracaso en la licitación del proyecto de la administración del recinto. Ha sido infructuoso los esfuerzos de distintas autoridades para licitar el proyecto de administración del recinto. En el año 2017, la Contraloría General de la República rechazó la iniciativa, ya que contaba con debilidades técnicas. Además de eso, la Dirección de Presupuesto hizo reiteradas observaciones y condicionó la entrega de recursos. Aquí vamos a hablar un poco del desempeño de la Zona Franca de Punta Arenas. Cuenta con alrededor de 980 usuarios que operan en el recinto franco a través del depósito, que también operan a través del depósito público. En el año 2022, las ventas alcanzaron la cifra de
392.000 millones de pesos, aportando desde el año 2007 alrededor de 30.376 millones al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, siendo la franquicia con más fondos aportados para la inversión social. Un poco comentar la situación de la zona franca en Iberoamérica para que magnifiquen un poco la relevancia que tiene la zona franca. Iberoamérica cuenta con 795 zonas francas distribuidas en 23 países, siendo la más antigua la de Uruguay, ¿cierto? Y la más reciente la de Cuba. Promedio de que aportan estas zonas francas a sus países es el 4,6% del PIB. Chile ocupa el 7º lugar en cuanto a la cantidad de zonas francas. Desafíos para el desarrollo de zona franca. Nuestro gran desafío es seguir incrementando el aporte al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por lo que se necesita seguir avanzando en el desarrollo del recinto, iniciar nuevas estrategias de inversión, ampliar su oferta. El vertiginoso avance de la industria nos exige potenciarnos. Es por eso que en el año 2022 se implementó el ingreso documental electrónico para las importaciones, proyecto desarrollado por el Servicio Nacional de Aduana en conjunto con la Sociedad Renta Inmobiliaria. ¿Qué proponemos? Avanzar en la legislación para este modelo es fundamental, incorporando una administración público-privada que pueda dar un equilibrio a las decisiones, funcionamiento del recinto y a sus operaciones, sin fecha de término y con revisiones periódicas, modalidad que daría confianza tanto a las inversiones a largo plazo como a las inversiones del extranjero. Se debe incorporar a zona franca servicios o clústeres de servicios médicos, turísticos, desarrollos tecnológicos, nanotecnología, comercio electrónico, energías renovables, desarrollo de software, entre muchos otros. Avanzar en la implementación de recinto franco en las ciudades con mayor densidad poblacional, Coyhaique, Puerto Natales. Por último, se sugiere aumentar el monto del equipaje viajero para turistas y la liberación de vehículos nuevos con 10 años de antigüedad. Eso sería más o menos un análisis, pero muy pequeño de lo que es la situación actual de zona franca. También, como ustedes pudieron ver, hay situaciones de las que estaban comentando que se aclaran un poco aquí y se da cuenta de ellas. Presidente. Gracias, don Edgardo. La verdad que me trajo el recuerdo cuando estuve involucrado en las asociaciones gremiales, y para mí una de las cosas cuando estudié la zona franca, que tiene un gran error la zona franca en Magallanes, yo creo que la otra también, es que el espíritu de la ley era que el Estado se abstenía de cobrar impuestos para que la gente de la región tuviera acceso a insumos a bajo precio y servicios a bajo precio. Incluso el concepto era más industrial, que se instalaran pequeñas industrias dentro de la zona franca. Y resulta que se hace una licitación a quién le paga más al Estado por administrar la zona franca. Es decir, generan un nuevo impuesto que es quién cobra más a los usuarios o los que van a comprar a los clientes, quién les cobra más para que esos traspasos sea devuelto al Estado. En el fondo es una locura. Y eso no puede ser. La próxima licitación tiene que cambiarse porque va contra el espíritu. Lo que se recaude tiene que ser invertido dentro, si queremos mejorar, tiene que ser invertido dentro de la zona franca para generar galpones donde haya locales para los emprendedores que quieran instalarse a bajo costo o tener una expo industrial, etc. Igual que el tema hoy día, la zona franca está lleno de locales que venden con IVA. Entonces, bueno, ¿es zona franca o no es zona franca? Pues ya se está apareciendo un mall, que es otro tema que es discutible. Pero el principal problema que yo creo que hay en la zona franca es que la licitación que se hace por la administración del recinto va contra el espíritu original de la ley y se transformó esto en un nuevo cobro de impuestos cuando el Estado se abstenía de cobrar impuestos, lo estamos cobrando a través de este pago que se le hace al Estado y al gobierno regional. Adelante, senador. Usted tiene mucha razón, senador. Y también se genera otra situación. Por ejemplo, en este caso, la sociedad renta inmobiliaria que está administrando la zona franca ya cumplió con todo lo acordado en la licitación a la fecha. Entonces, estos 7 años que le quedan de administración está dedicándose a recaudar y la zona franca en sí se estanca su desarrollo. No hay más
desarrollo de terrenos que están disponibles, no hay más disponibilidad de bodegas, estamos con una necesidad enorme de bodegas. Zona franca no puede crecer porque no hay más capacidad logística. Ese es nuestro punto de tope. No se crean, no hay gestión para crear más zonas de recintos francos con extraterritorialidad para poder depositar nuestros productos. Somos poco competitivos porque no tenemos esa capacidad. Estamos muy en desmedro del régimen general. Estamos hablando ahora de retail, ¿cierto? De las grandes multitiendas que también comercializan nuestros productos y compran en los mismos países que nosotros compramos. Entonces nosotros estamos en desmedro de eso. Por eso que nuestros productos muchas veces a lo mejor se equiparan a los valores del régimen general. Hay bastantes que son más baratos y hay algunos que son un poco más caros, porque no podemos llegar a esa competitividad porque no tenemos capacidad de almacenaje ni logística. Por eso nosotros ansiamos que esta administración, cuando toque renovarla, sea una asociatividad entre lo público y privado para que todas estas instancias se puedan plantear y se puedan remediar. Senador Bianchi, adelante. Bien, yo comparto el diagnóstico respecto de lo que es la zona franca en la región, principalmente en Punta Arenas, que fundamentalmente yo creo que de zona franca tiene poco, cuando dice, bueno, se cumplieron las metas que había, la meta era poner una cancha de patinaje, un par de cosas, hay farmacia, áreas de comida, tiene cine, tiene bien poco zona franca, ¿no? Es un mall más, y de hecho un mall más caro y de poca garantía, porque llega un empresario extranjero y ponen las reglas que tienen, no sé, en la India, en otras partes, pero no, o sea, si yo fuera a comprar, por ejemplo, un electrodoméstico, algo tecnológico, no lo compro ahí porque sé que la garantía ya no va a ser la misma que fuera. Y además los valores son los mismos. Entonces, la aplicación de IVA, yo no sé dónde la podemos identificar. Concuerdo que ojalá pudiésemos avanzar en zona de servicio, pero yo creo que hay un profundo error en la próxima licitación y una falta de fiscalización enorme. Sobre todo en la fijación de los precios, que veíamos que un día era un precio, otro día otro precio. Durante la pandemia, todos artículos que ya habían sido comprados previamente, que estaban en bodega, que no se sacaban, se sacaron, ¿no es cierto?, después a otros precios. Entonces eso se llama especulación. Yo creo que hubo mucho de eso, son grupos bastante cerrados. La administración cobra valores que son prohibitivos para cualquier pyme que quiera ingresar ahí. O sea, están hechas para determinadas personas que puedan, digamos, pagar esos niveles de arriendo, que creo que también eso encarece. Pero quiero, dentro de todo lo que menciono, oficiar al Ministerio de Hacienda respecto de la viabilidad, así como hay servicios de todo, se venden paracetamol, se va a ver una película. Quiero saber si en Zona Franca la viabilidad de vender combustible, porque uno de los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, es el valor del combustible. Entonces, una parte de eso se va en pago de IVA, y me parecería fantástico, claro, que si es que no cobran el IVA, poder también incorporar, ya que han incorporado cosas bastante originales dentro de los rubros, una, por ejemplo, bencinera ahí, ¿no? Entonces quiero pedir al Ministerio de Hacienda la viabilidad de instalar allí servicios de venta de combustible. Gracias, senador. Le damos la palabra para seguir avanzando, que nos estaba conectado el señor Ricardo Mayer, que es el coordinador de servicios del Ministerio de Hacienda. Buenas tardes de la comisión. Muchas gracias, señor presidente, por invitarnos a la sesión. Quiero decir que comparto con los senadores que aquí han intervenido la preocupación por el funcionamiento de la zona franca. Estamos revisando los antecedentes para poder proponer una solución al tema de los terrenos en Aysén, que está entre Aysén y Puerto Chacabuco. Le pedimos a mitad de año al CEREMI que tenemos en la región de Magallanes que se ocupara de los temas de la región de Perdón, no se escucha muy bien. A ver, a lo mejor estoy muy lejos del micrófono. Yo creo que es muy cerca. Y subirle un poquito la ganancia. ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto. Perfecto.
comentaba que compartimos las preocupaciones que se han expresado los senadores en esta sesión. En particular, a mitad de que ingresamos a la administración, le pedimos al Ceremi de la región de Magallanes que se ocupara también de los temas de la región de Aysén, donde no tenemos Ceremi. Y justamente mañana nos va a hacer llegar todos los antecedentes referidos al terreno que se hizo referencia, que queda entre Puerto Chacabuco y Aysén, para tomar pronto una determinación de qué se puede hacer con eso. Pero compartimos la preocupación por poder hacer efectiva los beneficios de zona franca de extensión en Aysén. Creo que me sumo a la idea expresada acá en la comisión de la necesidad de contar con la presencia de los directores nacionales y regionales de impuestos internos y de aduana de ambas regiones, para que la jornada de revisión de los detalles ustedes puedan hacer todas las consultas a la autoridad de esos servicios y puedan sacar el mejor borrador posible para luego nosotros profundizar en el detalle de las propuestas de mejoras al funcionamiento de la zona franca. Ahora, sí, quería destacar al menos la iniciativa que mencionó Edgardo Toro de la Cámara Franca, que efectivamente a partir del 22 de octubre del 2022 comenzó la tramitación digital entre la aduana de Punta Arenas y la zona franca, este proyecto público-privado con la empresa que la administra, que no solo agiliza el trámite, sino que lo disponibiliza 24/7. Eso es una gran ventaja. Y mejora la trazabilidad, lo cual nos permite certificar el origen y la legalidad de los productos que se exportan, que es clave en varios mercados. Por último, quería mencionar como otra iniciativa en Magallanes, que es positiva, que es la habilitación hace muy poco de un recinto extraportuario refrigerado. Ya, eso fue una base porque para la exportación, por ejemplo, de salmones, es muy relevante poder tener los productos refrigerados. Ya no se necesita contenedores que se enchufen, sino que la bodega misma es capaz de refrigerar, y eso es un avance importante para la exportación. En resumen, bienvenido al oficio que el senador Bianchi le pidió a la comisión que nos enviaran. Nosotros lo vamos a analizar y responder con mucho cuidado. Y me pongo a disposición de la comisión para coordinar el trabajo con los servicios relacionados del Ministerio. En este caso, Servicios de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. ¿Ya? Precisamente nuestra función es coordinar la respuesta armoniosa de esos servicios. No sé si tienen alguna observación o pregunta o sugerencia para el Ministerio. Sí, la verdad me gustaría que le transmitiera ahí al ministro, a ver si en marzo podemos juntarnos y hacer un trabajo para desarrollar y superar todos estos problemas con multidisciplinario y poder solucionar y que la zona franca funcione como corresponde. Yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar y arreglar e incluso hay que empezar a pensar en la próxima licitación y corregir ese problema que hay de transformar el pago al Estado como en un nuevo impuesto que va contra el espíritu de la ley. ¿Cómo no, presidente? Sí, estamos preocupados de la activación de ambas zonas extremas. ¿Alguien pidió la palabra o no? Adelante. Sí, yo pedí la palabra. Muchas gracias, presidente.
No, un poco que la zona de Aysén y Palena, ¿cierto? Es una zona de extensión. El concepto de zona de extensión, al igual que Puerto Natales, es que de alguna manera nosotros estamos vendiendo un producto desde la zona franca y ese va directamente al usuario final. Ahora, si yo voy a comercializar ese producto, ya sea en Natales o digamos, o en Aysén o Palena, evidentemente ese producto tengo que aplicarle el impuesto correspondiente, que es el IVA, al comercializarlo hacia el usuario final. Entonces, ahí hay que tener, digamos, ese es un tema, digamos, que se ha peleado mucho en algún momento también por la gente de Puerto Natales, que ellos han querido tener de alguna manera la zona franca y no tener que venir a Punta Arenas a comprarla. Así que quería aportar ese temita también para que lo tengan antecedentes. Sí, sí, lo tengo claro. En el fondo no hay zona primaria, digamos, y eso ocasiona este problema, parte del problema. Efectivamente. Senador Kuchel. No. Adelante, Carla. No, otra cosa que me parece importante es empezar a pensar en el 2030. Has mencionado varias veces el tema de la renovación de la licitación, y más que la renovación de la licitación, lo que necesitamos es la renovación de la ley. Hoy día se hace muy difícil hacer inversiones en zona franca porque el plazo es muy corto. Si tú hoy día, por ejemplo, quieres poner un negocio que involucre una alta inversión, tu plazo de evaluación son 6 años. Perfecto, Carla. Buen tema igual. Senador Kuchel. Gracias, presidente. Quiero agradecer toda la información que nos han dado. Efectivamente, como se está acabando el plazo de la zona franca, el horizonte de los usuarios, de los empresarios, se les va cortando, y mientras se va acercando el plazo es menos interesante hacer inversiones desde el punto de vista de los locatarios, llamémoslo. Entonces, quizás en la ley podamos arreglar eso, porque mientras tanto esa parte está detenida. Pero nosotros tenemos detenido también el uso de la zona franca en Coyhaique, yo pienso en la provincia de Palena, y no solamente para los vehículos, porque aquí hemos hablado de automóviles, pero se adquieren tractores, maquinaria, motores de embarcaciones, etcétera, y todo esto se ve afectado por el flete que tiene que llevarse hasta Punta Arenas, pasando frente al territorio donde se necesita y volver. No sé si ahora con la tecnología que nos explicó don Ricardo Mayer que está disponible, quizás ya no fuera necesario llevar la mercadería físicamente hasta Punta Arenas y dejarla en Aysén o dejarla en Futalufú, Palena, Chaitén, Hornopirén, y establecer un mecanismo de individualización claro de la mercadería, que no signifique el traslado físico, que al final hace inoperante esto, porque no se usa, porque se hace prohibitivo los costos de traslado y de tiempo que implica eso. Gracias, presidente. Permiso, presidente. Y sobre la base de eso, para tener una propuesta para marzo en este sentido, de evitar ese viaje de las mercaderías. Gracias, Permiso, presidente. Ricardo Toro por acá. Quería comentar lo que mencionaba el senador. Esa problemática se solucionaría directamente con tener un recinto franco en la zona. Se solucionarían todos los problemas que han comentado anteriormente de traspasar el IVA al cliente final, los costos adicionales por flete y toda esa problemática. Ahora, con el punto que comentaba el señor Ricardo Mayer, sobre oficiar al Ceremi de Hacienda acá de la región, que también tiene injerencia en la región de Aysén, sobre el terreno a licitar. También comentar que ese terreno, el año 2020, se le encargó un proyecto a la Universidad Austral de Valdivia para ver la viabilidad de ese terreno en cuanto a su morfología, su terreno, si tiene las condiciones para construir infraestructuras comerciales, edificios, porque tengo entendido que tiene mucha humedad ese terreno. Entonces, ese estudio todavía no se ha visto luz, todavía no se ven resultados. Entonces, malamente podemos agilizar una licitación de un terreno que no tiene un resultado
técnico de que si se va a poder construir infraestructura. Por una parte eso. Y segundo, el terreno, la ubicación que tiene, no cumple los requisitos para un atractivo comercial para ninguna empresa. También adicionalmente a eso, si se llegara a lo mejor a construir dependencias comerciales, un centro comercial, administración, en eso, habría que invertir mucho en mejorar ese terreno, porque, repito, su morfología es muy mala. Entonces, antes de ello, creo que a lo mejor darle instrucciones al Ceremio, recomendarle que agilice la gestión, es ver todos esos antecedentes, que si ese estudio fue entregado los resultados, ver la viabilidad del terreno y de ahí planificar su licitación para su administración. Es una recomendación. Gracias, presidente. Gracias. Adelante. Benito, don Benito. Gracias, señor presidente. Quiero aprovechar la oportunidad, señor presidente, a través suyo o de la comisión, manifestarle a don Ricardo Mayer, de manera muy respetuosa, que puedan evaluar y considerar el hecho de que tener un Ceremi de Hacienda a 1.200 kilómetros al sur de Coyhaique, donde no hay fórmulas como para que un directivo de estas características pueda tener la sensibilidad de lo que nosotros necesitamos en la región de Aysén, se pueda reconsiderar la medida y habilitar nuevamente un asesor de Hacienda en la ciudad de Coyhaique para que en forma directa, a través de la interrelación que genere con economía, con el gobernador regional, con el delegado presidencial, podamos ir generando instancias de mejora. Todo lo que se ha dicho en esta reunión con las opiniones, particularmente de todo lo que ha manifestado don Edgardo Toro de la Cámara de Punta Arenas, tiene asidero en el hecho de que lo que necesitamos en el corto plazo es generar las instancias para tener un recinto franco o un recinto amurallado básico. No necesitamos un gran edificio, grande infraestructura que nos permita administrar stock en zona franca, en un recinto en la región de Aysén y el beneficio consiguiente para los consumidores de Aysén y Palena. Eso, señor presidente. Por supuesto, incluso podría ser administrado por el gobierno regional. Adelante, senador. Sí, muchas gracias, presidente. Hay que señalar de que, por eso lo que bien dice Benito tiene relación y el rol que pudiera ejercer el Senado en particular, toda vez que todas las vías van a conducir necesariamente a que nos vamos a tener que sentar en la mesa para el tratamiento legislativo de estas modificaciones. Todas. Incluso las propuestas que eventualmente tenga el gobierno en este particular. Incluso respecto del propio terreno que se compró, y que dicho sea de paso, don Edgardo, con todas las dificultades, cuando se compró ese terreno, se le asignó a Bienes Nacionales todos los estudios pertinentes en relación al tema de la condición mecánica de suelo, la capacidad. Es verdad que una zona húmeda, esto está entre medio de Puerto Aysén y Chacabuco, ¿ya? Y en Chacabuco, que tiene las mismas condiciones, las plantas están funcionando, hay industrias de pesca blanca, industria de salmón, funcionando sin ningún problema. Probablemente tenga dificultades sí de localización. Esa fue una pelea muy grande que se planteó dónde era el lugar más atractivo para instalar un lugar de esta naturaleza. Y todos señalamos que, desde el punto de vista de la localización, sin duda que era Coyhaique el lugar más apropiado por el volumen de mercado que tiene. Pero, como esto requiere una modificación legal, pues quizás, presidente, en esta jornada, que yo sugiero que sea una jornada de expertos, ¿ya? De expertos, de personas que conozcan el funcionamiento de estos análisis, de estos instrumentos, obviamente con el Ejecutivo, y además agarrémonos, por ejemplo, porque el presidente ha anunciado este plan de desarrollo de zona extrema, este plan especial de desarrollo de zona extrema, que perfectamente dentro de ese contexto, que no solamente queden en un inventario, en un catálogo de obras por ejecutar, sino que también incorporar dentro de ese contexto esta nueva visión del territorio de la zona extrema. Porque a pesar de todos estos beneficios, a pesar de todos estos instrumentos, ley Australes, ley Navarino, la zona franca en el norte, las zonas extremas, seguimos arrastrando el poncho en materia de desarrollo. Seguimos siendo las zonas con más bajo nivel de desarrollo económico. La región de Aysén aporta el 0,7% al Producto Interno Bruto Nacional y sin embargo tenemos un cúmulo de recursos. Palena, Aysén y Magallanes son más de 1/3 de la superficie de Chile continental, más de 1/3. Por lo tanto, ¿cómo desarrollamos sus capacidades? Evidentemente que tenemos que mejorar estos instrumentos, que estaban bien inspirados en su minuto, ya cumplieron su ciclo,
Y yo creo que eso puede ser una buena oportunidad para hacer esta corrección, aprovechar la experiencia de quienes están con la parte operativa práctica, en la región de Magallanes y en la región de Aysén y en Palena, y veamos cómo corregimos estas situaciones, presidente. Yo creo que pudiera ser una gran oportunidad de trabajo para nosotros como comisión en un área que por lo demás nos va a impactar directamente a todos. Y lo del Ceremi, bueno, aquí hay un Ceremi birregional, ¿ya? Como bien decía Benito, con todo respeto, creo, Benito, que de repente a veces también tenemos que ser un poquito más fuertes. Hoy día que se habla tanto de regionalización, de las regiones, de potenciar las regiones, bueno, aquí hay un ejercicio de una autoridad que la región de Aysén no lo tiene, ¿ya? Y por lo tanto, si don Ricardo está acá, ¿verdad?, transmita la preocupación de la región de Aysén a su gobierno, de que estamos preocupados de que en la región no tenemos toda la implementación institucional que tienen el resto de las regiones del país. Y ya ve usted que en este tema, en temas de zona extrema, en temas de leyes de excepción, para nosotros son fundamentales, realmente fundamentales, desde el punto de vista de cómo lo operativizamos, cómo la mejoramos, el DFL15, el 889, la ley austral, y además qué hacemos al final de cuentas con la ley que tenemos vigente, que no está siendo cumplida por el Estado. Porque se dictó una ley que dice que entre Puerto Aysén y Chacabuco hay una zona franca, y que esa ley, perfectamente cualquiera de los gremios de nuestra región pudiera presentar recursos legales de incumplimiento de la labor del Estado en una ley de la República. Y las leyes de la República son obligatorias, ¿o no? Entonces, alguien está incumpliendo, y por lo tanto, perfectamente, Benito, además de ser respetuoso, perfectamente pueden presentar, ¿verdad?, un requerimiento formal por incumplimiento de una ley en la zona de nuestra región de Aysén. Gracias, presidente. Gracias, senador. Bueno, ya nos estamos pasados la hora. La verdad que yo quiero agradecer a todos los participantes y a los invitados, a don Ricardo, a don Benito, a Carla, su participación. La verdad que este tema, yo creo que hay mucho que hacer. Me gustaría que don Ricardo le transmita al ministro todos estos temas, sobre todo que yo encuentro que es vergonzoso que exista una ley en la región de Aysén y que la ley no pueda funcionar porque falta un recinto primario o un recinto franco. Yo creo que ese tema hasta me llega a dar vergüenza, digamos. Yo creo que hay que buscarle una solución y que la gente no esté pagando un IVA que no debería ser. Yo creo que hay muchas cosas que hacer y arreglar, incluso el tema de la próxima licitación. Yo creo que no tiene que transformarse la licitación en un nuevo cobro de un nuevo impuesto cuando el Estado de Chile se abstiene de cobrar impuestos y lo volvemos a cobrar. Incluso creo que lo que plantea el senador Bianchi, dentro de los recintos francos no debería operar ningún tipo de impuesto. Yo creo que el combustible incluso se debería vender sin impuesto específico, porque los recintos francos por definición no tienen ningún tipo de impuesto. Entonces es un tema que hay que discutirlo. Que hubo hace muchos años este tema con el famoso impuesto a los cigarrillos y al licor, que los usuarios debían cobrarlo dentro. Yo creo que no, yo creo que nunca debió haber sido así. Los recintos francos no deberían tener ningún tipo de impuesto como son en todas partes del mundo. Así lo haré llegar al ministro, señor presidente. Bueno, gracias a todos los invitantes, a los senadores que participaron hoy día. Gracias por todo. Muchas gracias. Y en nombre, habiéndose cumplido el objetivo de la esta, se da por terminada la sesión. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.